No, voy a tener que presentar ahí todo. No, pero el computador está puesto con el modo de duplicado. Entonces ya tengo otra cosa. Ah, exacto. Ya, entonces, ahora sí empezamos. Última clase. Para hoy día, como toca MEP y coordinación, vamos a presentar materia teórica al respecto. Después van a practicar con el profesor Maximiliano. Y también antes aprovechar de pasar una pequeña difusión de otros cursos que estamos haciendo nosotros, principalmente mostrarles para el día 24 de abril. ¿Cuántas horas son ese curso? Son 100 horas, es un diplomado. Entonces la idea de este BIM avanzado, que empieza en un par de meses más, perdón, ahí sí, es tener obviamente un panorama completo de lo que se está haciendo en industria, ingeniería y construcción, tanto en teoría de lo que se está haciendo en plan BIM avanzado, como lo que se está haciendo en otros países, y conocer más en profundidad el trabajo que se está haciendo acá en Chile respecto de estas tecnologías. Vamos a tener el respaldo gremial del Colegio de Arquitectos, se va a dar en esta sede. Vamos a tener un espacio para investigación de temas BIM, lo cual nos diferencia de la competencia, ya que las demás instituciones que hacen estos diplomados enseñan software solamente, hacen un curso de Revit Arquitectura, Estructura, MEP, coordinación, y se acabó el diploma. Nosotros damos un espacio para investigar, enseñamos los roles y competencias de plan BIM. Tenemos profesores con doctorado y con mucha experiencia para los cursos del diplomado. Tenemos notebooks especiales para el trabajo en clases que son... Ustedes han visto, no todo han trabajado con este equipo, pero todo lo que tienen acá son Dell i7 de al menos 8 GB en RAM, con tarjeta dedicada, son equipos de muy buena configuración. Y un laboratorio de trabajo de fácil acceso que es las instalaciones del Colegio de Arquitectos. Veremos temas de teoría, LOT, IFC, Plan BIM, Inform, la experiencia de la GSA en Inglaterra, modelamiento de las disciplinas, demos de las diversas marcas a medida que vayan estando presentes las licencias. Los cursos que tenemos son cursos de teoría, nivelación de modelamiento, porque algunas veces hay gente que llega con más o menos experiencia, entonces nosotros los primeros semanas nos dedicamos a nivelar todos esos conocimientos y competencias. Luego hacemos familia paramétrica y revisión de proyectos avanzados. Tenemos módulos de especialidades con instalaciones, coordinación, luego simulaciones 4D, vemos temas de Lean Construction, las planners sumados a BIM, simulación 4D y 5D, Navisworks, colocar cartas GANs, incorporar costos, y también tenemos un módulo de costos avanzado con la representación de la gente de Presto de España, que tienen una oficina que abrieron hace poco en Chile, coste.cl. Y después vienen los módulos de interoperabilidad, donde analizamos en profundidad el tema del IFC, con Solidly, con BIM Collab, que es el software que está promoviendo Plan BIM actualmente. Hacemos trabajo colaborativo, hacemos workshops de simulación de eficiencia energética, y en el último módulo hacemos programación a través de un taller de plugins, programación API y Dynamo Visual Programming. Y aquí ya tienen ustedes tiempo para trabajar. Bueno, después les voy a mostrar fotos de la experiencia anterior donde se armaron grupos de trabajo y fueron explorando alternativas para solucionar problemáticas nuevas. El equipo de profesores es variado, obviamente cada profesor ya tiene su especialidad en temas de arquitectura, de estructura, de coordinación, profesores especialistas solamente en eficiencia energética, solamente en coordinación de proyectos 4D y 5D, en temas de costos para minería, programación, eficiencia energética, revisión de proyectos para las plataformas Solidly, BIM para construcción, el profesor Maximiliano ya la conoce. Entonces la idea es ofrecerles lo mejor que tiene el mercado para que puedan tener acceso a estos conocimientos que son muy especializados. El programa empieza el 24 de abril, es en este mismo colegio, ¿cierto? De 18:30 a 21:30, día por medio, dura 100 horas, son horas presenciales. Tenemos certificado de BIM Expert, que es el que van a obtener ustedes hoy día.
recuérdenme antes de que finalicemos, llenen esta pequeña encuesta, dura 5 minutos y se llevan su certificado digital. El otro ya está impreso, lo tenemos listo. Más una certificación, a esta hora te había comentado ayer, Nicolás, que estaba escrita por ahí en algún lado. Que para los primeros 5 inscritos tenemos el mismo voucher que regalamos ayer, que cuesta 46.000 pesos, va incluido para las primeras 5 personas que se inscriban, para tomar la certificación. Y ahí, obviamente, después de 100 horas, sí, totalmente garantizado que pueda dar ese test sin ningún problema. El valor es 999.000 pesos, esto es 990.000. Esto es lo más económico que hay en el mercado para un diplomado de este tipo. La mayoría están entre 1,5 millones y 1.600.000, la competencia más cercana. Y nosotros ofrecemos un montón de garantías más, como es la calidad de los profesores, la certificación de AutoES, el respaldo del colegio de arquitectos y todo lo que yo les mencioné anteriormente, el laboratorio móvil, los buenos equipos, etc. Así que los dejo totalmente invitados a que puedan pensar en participar en esta experiencia. Eso es el primer semestre. Y si eso no fuera poco, y quieren aún más, el segundo semestre en la Universidad Tecnológica Metropolitana empieza el primer magíster en tecnología civil, el cual va a ser el primero en una universidad estatal de Latinoamérica. Tiene una alta afinidad con la investigación, ya que en ese programa promovemos la investigación. Es 100% acreditable ante el Consejo Nacional de Acreditación, lo cual significa que va a dar acceso a becas en el futuro. Tenemos clases presenciales y personalizadas, nos queremos diferenciar de la competencia, que generalmente estos magísteres son semipresenciales online. Tenemos un networking de clase mundial con visitas internacionales, temáticas amplias y actuales como temáticas de Plan BIM, Smart City, construcción 4.0, inteligencia artificial y realidad virtual aumentada. Tenemos presencia de las certificaciones de las marcas y es sin fines de lucro. Eso significa que todo lo que ustedes están pagando no va a enriquecer el arca de ninguna empresa, sino que se reinvierte todo en pro del beneficiario. Metodologías de la investigación. Aquí estamos viendo los ramos que van a ir tomando los alumnos. Metodologías de investigación, teoría del BIM, construcción 4.0, IFC en profundidad, rol de revisor. Acuérdense, aquí estamos hablando de alrededor de 600 horas de clase. Ya, el BIM avanzado ya era harto, pero aquí es totalmente en profundidad con estos trabajos de ustedes. BIM, las planes, Lean Construction, costos avanzados, simulación 4D, 5D, escaneo laser tuning. Ahí tenemos gente especializada de la academia, perdón, de la empresa privada, en este caso OnCloud. BIM y políticas internacionales, eficiencia energética, revisión de proyectos y chequeo de reglas. Por lo menos para la arquitectura es súper importante saber si nuestros diseños están cumpliendo con la normativa. Ahí vamos a ver cómo se puede hacer eso de manera automatizada. Workshop de la mayoría de las marcas que están presentes en el mercado. Después talleres especializados de modelamiento de arquitectura, estructura y MEP. Diseño generativo, que es toda esta corriente actual de diseño a través de algoritmos. Expresión digital avanzada para la gente que se quiera dedicar al área de visualización. Familias y componentes, que son todos los catálogos de puertas, ventanas, artefactos nacionales. Coordinación BIM, BIM para ingeniería, BIM y madera. Somos vamos a tener los primeros cursos nacionales, y yo creo que latinoamericanos de BIM con madera. Realidad virtual aumentada, inteligencia artificial, programación. Y finalmente tesis y publicación en todo este contexto de las publicaciones indexadas que hoy en día son necesarias para las universidades. Así que yo también, ojalá que puedan participar o difundirlo. Los dejo totalmente invitados a participar. Don Víctor, lo voy a poner en el centro, porque me tuve que cambiar ahí de emergencia para ir acá por el tema del data show. Entonces, ya están todo ok, Camila, Evelyn. Ya. De a poco nos hemos ido acercando al concepto de BIM multidisciplinario. Habíamos partido por arquitectura, ayer vimos estructura, hoy día vamos a ver las especialidades. Tenemos que acostumbrarnos a que las empresas, por lo general, cuando son proyectos más o menos grandes, van a hacer
cada uno su propio modelo. Hoy en día nosotros estamos en un contexto donde un arquitecto puede modelar el proyecto de arquitectura, eventualmente podría levantar el de estructura y modelar el de especialidad. Hasta hace 1 o 2 años atrás era un terreno casi exclusivo de los arquitectos modelar todas las especialidades. Es un fenómeno muy reciente que un calculista haga su BIM, salvando la experiencia de René Lagos, que es una de las oficinas más grandes de cálculo, pero todo el resto eran arquitectos modelando el modelo de estructura, arquitectos modelando clima, electricidad, agua potable. Hoy en día ese paradigma está cambiando, como debería ser. Bueno, era un negocio para nosotros obviamente ser modeladores y se ganaba buen dinero modelando, pero obviamente eso en la realidad profesional no está correcto, porque un arquitecto modelando electricidad, ¿qué está haciendo? Está pasando en limpio, ¿no? Pero no puede pronunciarse sobre si el proyecto está bien o mal. Entonces lo que va a ocurrir en el futuro es que, en el futuro chileno, porque esto en la realidad afuera está ocurriendo, en el futuro chileno es que las empresas, como aquí usar las empresas subcontratistas, que son especialistas en esas áreas, van a proveer sus propios modelos a partir de sus especialidades. Entonces van a tener, dentro de lo que vimos nosotros en la primera clase, ¿cierto?, van a tener una participación dentro de este ciclo de vida ya como un pequeño aporte, y no como este concepto que yo siempre les decía, que las empresas de software de repente nos venden de que voy a tener un solo modelo que lo va a contener todo y que lo voy a estar rotando. No, eso no existe. Se va a constituir solamente estos pequeños aportes. Va a haber un equipo de personas atendiendo las necesidades del dueño de la empresa, ¿cierto?, donde van a empezar a colocar sus modelos y empezar a dialogar de manera mucho más fluida que la que hoy día ocurre. Y en el caso especial de la estructura, que es lo que vieron ayer, se puede aspirar, ¿cierto?, a modelar especialmente proyectos de estructural, en el caso acero, principalmente con la participación del software Tecla, donde, si ustedes ven, aparece una nomenclatura de colores que no necesariamente corresponde a criterios estéticos, sino que más a criterios constructivos de tipos de materiales, secciones, etc. Aparece la posibilidad de detallar los modelos hasta la más mínima expresión. Y esto antiguamente se podía entender casi como un ejercicio de visualización, en donde yo quería ver las enfieraduras para verlas, ¿no?, para mostrárselas a alguien. Pero hoy en día el desafío es que estas enfieraduras están ahí porque yo estoy viendo si cumplen con la normativa internacional. Están ahí porque yo necesito proveer planos de estructuras con todos los fierros detallados. Están ahí porque yo necesito ubicar exactamente cuántos fierros hay en una obra. Ya está ultra estudiado que el despunte de fierro y la pérdida de fierro pueden hacer una empresa ganar o perder una licitación. Porque ese pequeño desviación que una empresa no puede calcular al no hacer estos modelos BIM es un extra que la empresa está agregando a su licitación, y que otra que usó BIM no lo está agregando. Por lo tanto, ese pequeño delta es el que hace ganar una licitación en caso de estructuras grandes. Luego tenemos la posibilidad de traspasar archivos desde el ambiente BIM, que es un modelado de la estructura, losas, pilares, vigas, etc., hacia un entorno de simulación del análisis estructural, que son entornos totalmente distintos. En el entorno del BIM yo modelo los objetos que se van a construir, principalmente estamos hablando de una obra gruesa. Y acá estamos hablando de una etapa abstracta de análisis de fuerza y de temas más dinámicos y físicos que tienen que ver con el cálculo estructural. Entonces lo que hacen los software hoy en día es que permiten llevar estos modelos analíticos a partir de un modelamiento BIM 3D hacia un entorno abstracto y poder analizar, ¿cierto?, todo lo que corresponde a los distintos escenarios del análisis estructural de una manera mucho más automatizada. Esto antiguamente se podía hacer. El calculista siempre hizo estos modelos abstractos, pero lo tenía que hacer desde cero. Tenía que agarrar los planos del arquitecto que venían en 2D en AutoCAD y planta por planta empezar a modelar todo. Entonces imagínense la cantidad de tiempo redundante. Lo mismo con eficiencia energética, lo mismo con especialidades, es decir, agarro una planta 2D y me pongo a remodelar. Todo ese tiempo perdido lo está pagando alguien, o lo estoy perdiendo yo en no ganarme otra licitación. Entonces la optimización que se produce es bastante buena. Incluso algunos plugins, como este de integración con robot estructural, permite que lo que el análisis estructural arroja como resultado, yo lo puedo inmediatamente cargar al modelo BIM y tomar decisiones rápidas ahí mismo, sin tener que estar exportando o leyendo algunas planillas de cálculo, como se suele hacer en los demás software. En el caso de los sistemas de modelamiento, acá la jerga internacional le llama BIM Systems.
a todo lo que es instalación que no es arquitectura ni es estructura. Electricidad, agua potable, combustibles, corrientes débiles, estructuras mecánicas, estructuras neumáticas, y en general se tiende a agrupar como sistemas HVAC, que significa Heating, Ventilation and Air Conditioning, o MEP, que es casi lo mismo, pero dicho de otra manera, Mechanical, Electrical and Plumbing. Las dos siglas son lo mismo. Y aquí en Chile, por defecto, se le llama especialidad. Siempre se habla de las especialidades o tal vez de las instalaciones, entendiendo que en general son electricidad, agua potable, alcantarillado, clima y otras según el proyecto en cuestión. Entonces acá tenemos la posibilidad de modelar las especialidades con diversos fines que están correspondiendo a todas las finalidades que nosotros hemos visto estos días de los modelos BIM. Cumplen con el design intent, es decir, mostrar de qué se trata el proyecto, cumplen con extraer planimetrías automatizadas, plantas por elevaciones de las especialidades, cumplen con poder ubicar, aquí voy mostrando los distintos ejemplos, con poder mostrarnos de manera muy anticipada cuáles van a ser las posibles interferencias que se van a producir y poder discernir a través de la experiencia si estas interferencias son del tipo geométrico o constructivo. Hoy día con el profesor van a ver que algunas interferencias no son tales. Hay interferencias que ocurren en la realidad y que son parte de un proceso constructivo, y los software, como no tienen tanta inteligencia al respecto, a veces dicen que, por ejemplo, no sé, ese enchufe que está ahí, al tener un cable y empotrarse en el muro, lo consideran como una interferencia. Porque desde el punto de vista de la geometría sí se está interfiriendo un muro que está lleno con una caja de enchufe que se mete en el muro, y el software dice, aquí hay una interferencia geométrica, lo denuncia. Pero nosotros con nuestra experiencia sabemos que eso no es una interferencia. Sabemos que es un proceso constructivo. Pero ¿qué ocurre? Resulta que tal vez una viga estructural que vaya pasando una cañería, no sé, un desagüe de ya 5 pulgadas o más de 7 pulgadas, ya eso significa que yo voy a tener que correr los fierros y que para correr los fierros yo no soy el especialista, tengo que avisar al calculista si puedo mover los fierros, si hay que hacer algún refuerzo especial. Y antiguamente llegar a ese tipo de racionamiento antes de estar en la obra era muy difícil. Hoy en día lo podemos hacer en este entorno virtual y ahorrarnos dinero. Luego que hemos modelado las especialidades, que es la temática de hoy día, vamos a poder hacer el chequeo de interferencias en diversos softwares. Obviamente uno de los softwares más conocidos hoy en día es Navisworks, ya que es uno de los que permite la mayor cantidad de archivos de diversas fuentes. Eso significa que Navisworks no nos restringe a que hagamos una detección de interferencias con Autodesk Revit, sino que permite que traigamos MicroStation, que traigamos AutoCAD, incluso en 3D, SketchUp, cualquier software que usted haya utilizado. Navisworks acepta alrededor de 20 formatos para hacer detección de interferencias. Y la idea, obviamente, es cierto que nosotros nos vayamos enterando de problemáticas como esta con mucha anticipación y que podamos informarle a los especialistas que están involucrados. Y aquí donde les comentaba al principio que dentro de esta gama de profesionales que trabajan en una obra, es muy importante que nosotros entendamos que son ellos mismos los que tienen que hacer los cambios. Hasta hace unos años estaba este paradigma de que el arquitecto modelaba y le descubría errores al eléctrico, al calculista, o incluso a sí mismo, ¿cierto? Se descubría errores de su proyecto, pero el arquitecto no puede arreglar esto. Yo tengo hartos amigos que modelan y ya con los años se han hecho expertos, incluso se tienen los manuales ahí de la especialidad al lado, el RIDA, o manuales de electricidad, etc. Y ya se sienten con la capacidad de poder proyectar un poquito. Y hay gente que yo sé que proyecta, hay gente que toma decisiones de clima, decisiones de electricidad, de agua potable, porque se han especializado y llevan 5 años trabajando en eso, modelando todo el día proyectos de agua potable, con el RIDA al lado, con el manual de instalación al lado. Entonces esa gente ya podríamos decir que puede tomar decisiones, pero en realidad eso no es lo ideal. Lo ideal es que esté un especialista en instalaciones sanitarias, un especialista en instalación eléctrica, que esté certificado por el SEC, un especialista en clima, que puede tomar mucho mejor este tipo de decisiones. Entonces lo que quería redondear con este concepto es que los modelos BIM en un futuro, ojalá más cercano que lejano, lo hagan los especialistas. En Chile, por el momento, estamos muy lejos de lograr eso, lamentablemente. Las encuestas del profesor Mauricio Loyola del año 2013-2016 y probablemente la que va a salir este año, han arrojado que en las especialidades, tales como estructura, clima, electricidad,
menos de un 20% de los profesionales están usando esta herramienta. Por lo tanto, la cobertura ha sido muy lenta. Menos de un 20%. Claro. Por especialidad hay variaciones. Por ejemplo, en estructura está un poquito más fuerte, pero en clima, en Chile es la parte más débil. Sanitario, existen muy pocos proyectistas sanitarios que saben el BIM. Y eso no es que ellos tengan la culpa, sino que en sus estudios jamás hubo apenas AutoCAD. Entonces, ellos salieron de sus universidades sin conocer siquiera esta herramienta tridimensional. Eso como contexto de las especialidades, y ahora acercándonos un poco más a los contextos de construcción. Para que tratemos de ver esto del BIM desde el lado del constructor, donde nosotros como arquitectos ya le entregamos un diseño terminado y este constructor va a tener que adaptar. Entonces, antes de empezar esta parte de la presentación, no sé si se han imaginado que de este modelo BIM que nosotros hemos visto estos días, principalmente hemos trabajado con este edificio en sexo, es un colegio, pero no es una última edificio oficina. ¿Se han imaginado ustedes cómo es la transición entre el diseño arquitectónico que uno propone como arquitecto y el modelo del constructor para poder construir eso? No sé si se han dado cuenta un poquito o han ido reflexionando al respecto de por qué es distinto un modelo BIM de un constructor al de un arquitecto. Dejo ahí la pregunta abierta, voy a abrir un modelo ahí para poder avanzar en esa pregunta. ¿Por qué este modelo BIM, que dice que es el de arquitectura, tiene que ser distinto al de construcción? O tal vez no, habría que mirarlo en detalle, pero ¿cuál es su primera impresión al respecto? Tiene que transportar por los muros que va a levantar primero, cuáles son las áreas, cómo va a ir desarrollando toda esta cronología del proyecto hasta que ya tenga el edificio totalmente construido. ¿Qué es diferente cuando uno lo dice? Exacto. Entonces había un tema de programación. Yo creo también que en la arquitectura nos queremos mostrar los espacios. O sea, esta habitación lo que importa es lo que va a ir adentro, más 4 muros, pero lo que importa es el espacio. Y al conductor lo que le interesa son los 4 muros. Es como esa otra visión que se puede hacer. Exacto. Por acá, ¿se vislumbra alguna diferencia entre lo que yo como arquitecto proyecto versus lo que va a construir el constructor después? Si quieren, abramos modelo para que hagamos la experiencia. Nos vamos a dar cuenta al tiro cuál es la diferencia. Este rack ya lo conocen, ¿cierto? ¿Conocen la ruta ahí? Abrimos el Revit y vamos al rack para que tengamos un primer acercamiento a este fenómeno. Yo estuve en una escuela de construcción 4 años y no hubo caso que entendieran este caso. Son muy cuadrados los constructores al respecto. Las cosas que entendían aquí. No hubo casos que entendieran aquí. En general, los beneficios del BIM, en general, y esta diferencia entre este diseño que parece que estuviera listo y el modelo BIM del constructor. De esa manera no es culpa de ellos, es un fenómeno que es difícil de entender en sí, pero por eso quiero hacer que hagamos el ejercicio de acercarnos un poquito. ¿Se está abriendo el Revit? Sí. Yo ahí ya soy muy claro. ¿Tercer puente? No. ¿Sí? ¿Estaba desocupado? ¿Sí? Por supuesto. ¿Se va usted? Si los equipos son para ustedes, así que ocúpenlo no. Y tiene el Revit y tal el ejemplo ahí en la misma ruta de archivo tejido. Segundo. Entonces, de lo que habías comentado tú, ¿cierto? Era que los muros, ¿cierto? No se construyen, dicho en buen chileno, de una, ¿cierto? Yo este muro de 3 pisos, si fuera constructor, tengo que arrendar moldajes de a un piso, 2,40 m generalmente la modulación, hormigonar, dejar los fierros pasados,
después encerrar de nuevo, ¿cierto? Encofrar, hormigonar, esperar, y así voy a llegar al tercer piso. Y eso, este proyecto es gringo. En Chile esto no podría ser así. En Chile debería haber un pilar, al menos. Debería haber un pilar acá, ¿cierto? Y otro acá. Eso aquí en Chile no se podría construir algo así, de este tipo. Entonces nosotros tendríamos obligatoriamente que tener una obra gruesa aquí que nos está ayudando. Adelante. Adelante. Deberíamos tener una obra gruesa que nos ayuda ahí a sostener esto. Y donde ya va a quedar mucho más claro es cuando veamos las losas. Así que ahí se pone la casita por aquí arriba, la vista de la casita. Cuando individualicemos las losas, va a quedar más claro esto. Entonces, quiero que nos acerquemos a una esquina y pinchemos una losa. Con la dificultad que eso podría conllevar en este modelo. El profesor el Maximiliano Rodríguez les contó que cuando yo estoy cerca de muchos objetos en donde no me deja pinchar lo que yo quiero, había que hacer ¿qué cosa? Había que ciclar. Ese verbo se llama ciclar, un verbo muy extraño. Entonces yo ciclo. Me acerco a la zona donde yo estoy seguro que hay una losa ahí. Me cuesta pincharla, pero yo estoy seguro que hay una losa. Y empiezo con la tecla Tab a ciclar hasta que el software dice, sí, te reconozco la losa, y ahí recién la pincho. ¿Ya? Entonces me acerco con el mouse sin hacer clic, ciclo hartas veces hasta que reconoce la losa y ahí recién pincho. Y una vez que pincho, voy acá abajo a unos lentecitos que hay. Hay un lentecito y le digo aislar la categoría. Aislar categoría. Voy a ampliar esto. Hay unos lentecitos abajo. Aislar categoría. ¿Qué logro con eso? Aislar la categoría de losas. ¿Por ahí? ¿Aparece? ¿No? ¿Se ayuda acá? Siempre que más cercano a eso. ¿Sí pinchas? Tú te acercas ahí, empiezas a ciclar. Van leyendo ahí hasta que tú ves que te ponen una losa. Eso es una losa. Eso es un familiar. Ahí está la losa. Ahí se mueve. Tienes que ciclar. Muy hacemos por el bordecito. Ahí está. Y ahí está la lentecito. Ahí se la categoría. Y ahora nos alejamos un poquito. Entonces aquí, ya con esto rematamos, le damos paso a profesor Maximiliano. Ya con esto queda súper claro que entre lo que yo diseño, que es la losa del edificio, yo quería mostrar que había un piso de 20 centímetros y bla, 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 y lo que va a hacer el constructor, hay una diferencia por yo sé que todos somos aquí arquitectos, no sé si alguien tiene la experiencia de haber visto un encofrado de losa de más de 10 metros, no sé qué, han estado en una obra donde hay una losa larga, sí. Se hacen partidas, ¿cierto? Se divide la losa, se organiza en función del camión, en función de la gente, hay que hacer separadores. Entonces, aquí queda súper claro y evidente que entre lo que yo proyecto y lo que el constructor va a hacer, hay una... Incluso yo como arquitecto, puede ser que esta losa la haya hecho genérica, porque de la misma manera que en AutoCAD, ¿se acuerdan que cuando uno hace un corte en AutoCAD, le interesa que aparezcan las dos líneas? ¿No? Uno dice, aquí hay un piso y mide 20 centímetros. Entonces pongo una losa genérica que tenga una línea arriba y una línea abajo. Con eso estoy representando que hay un piso. Ya el constructor necesita más detalles de eso. Necesita saber cuánto es el espesor exacto de la losa estructural, cuánto es la sobrelosa, si la escalera va anclada a la losa estructural o anclada al piso terminado. Y todos esos detallitos que nosotros en el primer modelo no se contaban, él los requiere. Entonces aquí, como les decía, ya el constructor toma este modelo y voy a hacer así de evidente, le pone guardar como y le dice Rack Advanced de construcción.
Y de ahí en adelante él empieza a editar. Ahí te guardas solamente la cosa. No, guarda el proyecto No entero. guardas todo el Sí, guarda el proyecto entero. Aquí solamente oculté los demás, pero están ahí. De hecho, vamos a volver. Puedes, por ejemplo, utilizar las etapas, las categorías. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que no te busco solamente vas a separar las claves. Sí. Ahí con el profesor lo van a ver después. Existen acá una especie como de combinaciones de capas a través de acá de vista, visibilidad, gráficos. Ahí. Entonces tú puedes decir, haga una vista de solo muros, de solo losa, de solo parque, de solo... y lo vas guardando. En este caso yo hice un atajo, porque al ocupar los lentes, al ocupar los lentes es cuando tú pinchas un objeto. Entonces al pincharlo puedes ocupar el lente, pero si tú no sabes cómo se llama esa categoría, vas a la de arriba y ahí está el efecto el mismo. Mira, vamos a salir de esto primero, vamos a salir con restablecer, aquí, restablecer, y ahí volvemos al edificio entero. Y ahora vamos a hacer el ejercicio este de ocultar o prender una categoría a través de Visibility Graphics, que está aquí arriba. Estamos en vista, visibilidad, gráficos, y acá aparece lo que a primera vista es como los layers del proyecto, con la diferencia que son layers absolutos, imperativos e ineludibles. Es decir, si yo voy a hacer un muro, es imposible que lo haga en el layer escaleras. Si voy a hacer una losa, imposible que lo haga en el layer barandas. Todo va a quedar en el layer que corresponde. Entonces, aquí, respondiendo a la pregunta, si yo quiero desde este comando aislar las losas, le digo todas, desmarco, ninguna, y luego marco las, ya no sé cómo sale la traducción acá, suelos, ahí. Suelos, aplicar. Y ahí tienes el mismo efecto. Con la diferencia es que aquí tenías que saber el nombre. En el otro bastaba con pincharlo y ponerle a aislar. Y esto, después van a ver más adelante, uno puede ir guardando estos templates y mezclando losas con pilares, muros con muros cortina. Uno puede ir guardando esos templates de vistas. Eso sería un enfoque introductorio, muy básico obviamente, a lo que sería la diferencia entre los BIM de arquitectura y construcción. De ahí para adelante aplican el mismo criterio a muros cortina, las losas, al terreno, el constructor. Con este terreno que hay acá, tiene un terreno, el constructor no hace nada con eso. Es un terreno estético, ¿no? Sirve para saber que hay una lomita y que hay pasto. El constructor tiene que saber exactamente cuál es la pendiente, cuál es el movimiento de tierra que va a hacer, cómo es cada fundación. Eso creo que lo hablamos en la introducción de estructura el otro día también. Entonces hay un montón de desafíos que hoy en día se están aplicando a la industria. Y para terminar solamente, dentro de esos desafíos el otro día les mostré que, no, si no tengo la foto acá, que con René Lagos, hace unos meses atrás, nos tocó hacer un curso especial solamente para mezclar los modelos de estructura con Civil 3D, para que ellos supieran exactamente que cuando están colocando un modelo de estructura, cuál es el movimiento de tierra que van a tener en cada una de las fundaciones. Y también poder traer información más detallada de los levantamientos topográficos. Ese tipo de conexiones que a uno le parecen así como, ¿pero quién va a necesitar eso? Hay gente que lo necesita y que está especializándose en esos temas. De la misma manera que hay gente que se especializa en costo, en eficiencia energética. No maneja el cálculo. Estimamos una losa, por ejemplo, ¿De 8 centímetros? Ya. Pero resulta que, claro, el cálculo que mencionamos, ¿sabes qué? Hay que hacer una cosa. Entonces se va a modificar el modelo. Cuando hay una gran modificación en el plano de estructura, se va a modificar el modelo. No es que se muera el tuyo, no es que se modifique el tuyo. Lo que va a ocurrir de manera casi automática es que tú te vas a enterar de eso, porque al abrir tu modelo de arquitectura, tú tenías pegado el de estructura ahí mediante algún sistema de referencia externa, tú te vas a dar cuenta que él hizo un cambio
y tú vas a tomar la decisión viendo el modelo de qué es lo que hace. Si tu losa crece hacia abajo, hacia arriba, si la losa estructural tal vez es de 12 centímetros y después tú tienes que agregar 2 de terminación, dependiendo si tienes alfombra, cerámico. Exacto. Pero la idea de todos esos cambios y problemas es que tú te enteras en un entorno que es súper fácil resolver. Y que te enteras de verdad. Porque con el método de AutoCAD y planos 2D es difícil enterarse de eso, o es difícil reaccionar en base a eso porque requiere mucha pega. Imagínate, tú dices, tengo que cambiar ahora que está hecho el proyecto. Vamos a sacar la sección. Ahora que está hecho el proyecto, tengo que cambiar todos estos espesores de losa. Un problema. En cambio, en el BIM, tú pinchas, vas acá. Muy probablemente el estilo losa esté listo y lo cambias aquí y listo. Y todo se actualiza. Y los cambios que haya que hacer, tú los haces aquí mismo en el modelo y todo va a estar actualizado. Entonces, es una de las ventajas. Con eso, ¿sí? Con eso terminamos la breve introducción a los desafíos de la parte constructiva y dejo al profesor Maximiliano para nuestra última clase. Yo mientras Maximiliano está trabajando acá, voy a levantar la encuesta de satisfacción final para que la llenen online. La pueden llenar por celular o en equipos. Y setear el diploma de Autodesk que van a recibir. ¿Ya? Dani, te mandé el template por correo, ¿puedes repartir algo? Sí. Te mandé el Dani Rojo. Ya, lo voy a repartir de ya. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Sí? ¿Cómo se está grabando el equipo? ¿Cómo? Estoy grabando. Eso. ¿Están los dientes cerrados? Ya, el quinto piso. ¿Cuál es el La ventana, ¿no es cierto? Conecta. Sí, estoy Sí, grabando. aquí está todo apagado. Ya. Esto fue lo que se da en relación de que. ¿Se resuelve todo? Sí, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que hizo. Tecleo VV, que se abre esta ventana que se llama visibilidad gráfica. Visibility Graphics. Y fíjate de que está todo desactivado, es decir, que todo lo que no está activado no está visible en este momento. Por lo tanto, si yo le digo acá, todas, se seleccionan y después yo le hago clic, van a aparecer todas nuevas. Y le voy a aceptar y lo voy a hacer. ¿Ya? Y si yo quiero hacer a la inversa, no, hago lo mismo. V, selecciono todos y la apago todo. Si quisiera solamente, Sí, pero primero lo hice con los cosas técnicas. es que son dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, si aquí yo a la inversa quisiera, por ejemplo, acá, solamente dejar visibles los muros, por ejemplo, digo M, para que me lleve a la forma M y dibujo, por ejemplo, o sea, al hacer eso está todo apagado, a excepción de. Y es lo mismo, esto es lo mismo que, por ejemplo, ahora yo prendo, por ejemplo, pero aquí tendría que ser uno por uno, si yo prendo la ampolleta, para que hacer todo lo que está oculto en este momento. ¿Ya? Entonces, la manera más rápida de hacerlo es W, seleccionar todo, quitar todo, aceptar y aquí vuelve a estar todo visible. Siempre, V. Porque yo digo que cada unos 500, la inseguro de Ya. ¿Cuánto pesa? No, nada, un par de kilovatios les va a llegar en 2 segundos. Esa es la configuración de la visualización de ese material de seguro. Sí, no, pero no hay solamente la apariencia porque ya está instalada. Cuando quieres caer una,
vas desde la biblioteca de materiales hasta el libro gestionar materiales, y ahí puedes hacer un material propio de esto es una cinta. Pero es posible, o sea, tú sacas una sola y lo aplicas en otro. Y ahí el software te permite sacarlo cuando ¿Te llegó el correo? Al Bauhaus. ¿Sí? Sí. Como dijiste de ver recién, aparecieron todos los muros y cosas así. Son como leyes. Es parecido al tema de aprender a pagar la ayer en Que auto. los nombres son particulares. Sí, eso no lo puedo modificar. Sí. Porque va a ser un nombre genérico, va a ser suelos, independiente de que yo tenga 20 tipos de suelos distintos, siempre va a ser suelos, muros, que yo tenga 20 tabiques, es genérico. Suelos, muros, techo, cielo. El mismo lo anida, por así decirlo, en esas leyes. Sí, exacto. Sí. Y tuvo que ser alguna nueva, ¿no? Uno puede, que es lo que con la gracia que tiene el Visibility Graphics, es que, claro, uno puede seleccionar, y como todas las vistas se trabajan por separado, uno puede en cada vista determinar qué cosas veo o qué no. Por lo tanto, también en esa misma pestaña, al final, esa misma ventana, perdón, hay una pestaña que dice filtros, en la cual uno puede crear combinaciones distintas en las cuales decide qué es lo que va a mostrar. Las puertas, las ventanas, qué cosas prende apago, y ese mismo filtro uno lo puede aplicar a distintas vistas, por lo tanto puede repetir, para no tener que hacerlo en 10 vistas iguales, la aplica en 10 vistas distintas o 5 iguales los que necesite. Entonces, son maneras gráficas de cómo poder ir. Lo envié, pero igual lo sacan el pendrive por si acaso. Ya. Expulsar. Maximiliano me facilitó una interpretación que se me envió por correo. De todas maneras, él no tiene acceso a mi grupo, pero voy a mantener los computadores tienen internet. ¿Yo me puedo meter a mi correo acá o está con tu cuenta? ¿A mi Gmail? Sí, sí, ¿Sí? Va a circular ahí por pendrive si alguien la tiene System de forma. No ha llegado. No ha llegado. ¿El correo? Sí. Nicolás Sulch, @gmail.com. Sí. Correo de ¿cuál es el correo? Mir, porque lo diga. Entonces, El sistema de forma. sí, llegó. ¿Llegó? No ha llegado. ¿No? Se llama Systems Default Metric el archivo que le envió Dani. ¿Todavía no le ha llegado? El correo lo tiene bien. Porque debe ser. ¿Quién lo tiene? ¿Quién ya lo tiene? Ah, llegó. Ya. O sea, enferma por favor. ¿No? Ya. Descárguenlo y lo dejan en el escritorio, por favor. Los que... Está todavía filando. Está saliendo. Después por el pendrive. Pendrive yo creo que es más rápido. Entonces lo descargan del pendrive y lo guardan en el escritorio, por favor. ¿Ya?
Pero ¿cuál es el System Default? System Default Metric, sí. No me quedé- Dale, no. A la persona que está online, ¿cómo se lo podemos hacer llegar? Pues a él por correo, ¿no? Se supone que lo mandé por correo, igual no se lo puede dar a esta persona. Ya. System Default. Y está directo ahí en la red. Tiene un archivo. Es un template. Ah, ya. Es un template que vamos a utilizar para... Les adelanto un poco qué se trata. Esto es un template que viene por defecto cuando uno instala Revit, cuando instala los contenidos de librerías, ¿ya? Y este se llama Systems Default Metric. ¿Por qué? Porque es una plantilla que viene configurada previamente en unidades métricas, es decir, no viene en pulgadas, ¿ya? Viene en unidades decimales para trabajar, ya sea en metros, centímetros o milímetros, como ustedes decían, ¿ya? Y que además de eso ya viene configurada previamente con una configuración base para utilizar como instalación, es decir, para disciplina mecánica, que la va a ver, eléctrica y piping o fontanería, que para los que tienen el software en español, que en fondo es la base de lo que es RevitMap, ya para todo lo que es el trabajo de instalaciones. ¿Ya? ¿Ya lo tienen descargado? Sí. ¿A usted le falta? A mí no. ¿No? No sé cuál es. Ah, se llama Systems. Ah, el último. El último. Systems Default Metric. Entonces se lo copian en el escritorio, por favor. Ya, ahora sí todos lo tienen, ¿cierto? Ya. Entonces, estaba transmitiendo, ¿cierto? ¿Está grabando? ¿Está bien? Ya. Como les comenté, el archivo que les acabo de enviar es una plantilla que se instala por defecto cuando uno descarga el contenido de Revit y lo instala. Y es una plantilla que viene con una configuración base para lo que es trabajar instalaciones. Entonces vamos a ir a generar un nuevo archivo y donde nos pide que seleccionemos un archivo de plantilla o template, vamos a ir a examinar para buscar esta plantilla que acabamos de descargar y van al escritorio o donde lo hayan ustedes guardado y yo la voy a encontrar acá que se llama Systems Default Metric RTE. Los archivos de template tienen la extensión RTE por Revit Template, a diferencia de los archivos de Revit propiamente tal que son extensión RBD. ¿Ya? Entonces es un poco la diferencia de los formatos o extensiones que trabaja Revit. Y Revit tiene un tercer tipo de formato que es RFA, que son los archivos de familia, que son los fondos de los componentes. ¿Ya? Entonces este es de tipo RTE porque es un template. Entonces lo seleccionamos y le damos a abrir y aquí nos va a aparecer el Systems Default Metric que vamos a ocupar y le damos a aceptar. Archivo. En nuevo. nuevo Ya. y donde dice seleccionar plantilla le colocan examinar. Ya. Dice proyecto familia más conceptual 4. Nuevo proyecto Y aquí. y ahí ahí pide seleccionar la plantilla. Y donde dice examinar la buscan en el escritorio. Esta plantilla es de versión Revit 2015. Cada vez que usted abre un archivo de una versión anterior, va a ser una actualización rápida. El problema que tiene Revit es que uno puede abrir cualquier archivo de versiones anteriores, pero en una versión superior. O sea, yo, por ejemplo, en 2019 no podría abrir un archivo que sea creado en versión 2020 cuando salga. Para atrás lo que quiera, pero para adelante no. Entonces, cada vez que usted abre un archivo de versión anterior, les va a hacer una pequeña actualización para updatearlo, por así decirlo. Entonces, fíjense que cuando abrimos este template
de Systems Default Metric, que se llama, el navegador de proyectos o Project Browser viene organizado distinto a lo que era lo que vimos anteriormente con arquitectura y estructura. Fíjense que sin desplegar todavía los botones, tenemos 3 disciplinas principales que son mecánica, electricidad y fontanería, que en inglés son las siglas de MEP, Mechanical, Electrical y Piping. Piping vendría siendo fontanería. En electricidad vamos a encontrar todo lo relacionado con la parte eléctrica, equipos, bandejas, conduits, no sé, grupo electrógeno, todo lo relacionado con electricidad. En fontanería o piping vamos a encontrar todo lo relacionado con tuberías, ya sea tubería de cobre, de PVC, de HDPE, PPR, bombas, sistema hidráulico, ese tipo de cosas va a estar parte de lo que es fontanería. Y lo que es mecánica, vamos a encontrar todo lo que es relacionado principalmente con climatización y equipos mecánicos, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, vamos a entender que Revit MEP funciona con lo agrupan estas tres disciplinas, ¿ya? Si ahora vamos a desplegar, por ejemplo, la que dice electricidad, van a apretar el botón más. Y fíjense de que en electricidad vienen 2 subdisciplinas, que son power o fuerza, y lighting, que va a ser alumbrado. Entonces, dentro de electricidad ya puedo separar todo lo que es fuerza, o va a ser enchufes, y lighting, lo que es alumbrado o iluminación. Si yo despliego lo que es fontanería, este template ya venía en inglés, por eso aquí mezcla un poco lo que es el plumbing y fontanería, que básicamente es lo mismo, ¿ya? Y fíjense que si yo voy desplegando las pestañas, dentro de lo que es plumbing aparecen igual planos de planta, vistas 3D, alzados, relacionados exclusivamente con la subdisciplina de plumbing. Y si yo despliego mecánica, aparece lo que es HVAC, que es la abreviación en inglés de Heating, Ventilation and Air Conditioning, o climatización, ventilación y aire acondicionado. Y lo mismo, están organizadas todos los tipos de vistas relacionadas con esa subdisciplina. Entonces, tenemos que entender que en Revit tenemos 3 disciplinas grandes, que son electricidad, fontanería o piping y mecánica, y subdisciplinas, ¿ya? ¿Claro está ahí la diferencia que hace cómo trabaja Revit el tema de las instalaciones? Ya. Otro tema que es importante de ver dentro de lo que es Revit MEP, desplieguen acá donde dice familias. ¿Ya? Y vamos a bajar. Y fíjense que acá tenemos, miren, donde dicen sistemas. Sistemas de conductos. Sistemas de tuberías. Vamos a entender qué es lo que es sistema de tuberías. Desplieguen el botón que dice sistema de tuberías. Y fíjense que, miren, el sistema de tuberías o piping tenemos agua fría, agua caliente, protección de incendio seca, que vendría siendo la red seca. Otro tipo de protección de incendio que podría ser, por ejemplo, extinción por gas, en el caso de un sistema de extinción. Ese pre-action, no sé exactamente cuál es, yo no soy especialista en lo que es tema de incendios, no sé cuál será el sistema en particular. El wet es la red, vendría siendo la red húmeda, que serían todos los gabinetes de incendio y todo el sistema de válvulas asociado. Retorno y alimentador, esto es principalmente para los equipos de clima que funcionan con sistemas de surtidor de agua y retorno de agua para hacer todo el proceso de enfriamiento o calentamiento del aire. Tenemos sanitario y ventilación. Entonces, dentro de los sistemas de tubería tenemos ya creados previamente distintos sistemas con los que podemos trabajar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la aplicación de esto? Que podemos trabajar con una tubería, por ejemplo, de PPR. El PPR lo podemos utilizar tanto como para agua fría como para agua caliente, pero es bueno que yo dentro de Revit pueda diferenciarlos por distintos sistemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el agua caliente viene directo del califón y va a ir al artefacto que ocupa agua caliente, no así a un WS, porque un WS no necesita agua caliente, pero sí, por ejemplo, un bidet. Entonces, Revit sí me hace la diferenciación de que son sistemas distintos de
de agua, ¿ya? A pesar de que van a ser la misma tubería probablemente. Y lo mismo pasa en el caso de tuberías de clima, de retorno y surtidor, que probablemente van a ser también tuberías de acero galvanizado, pero el fluido que pasa por ellas son distintos. Por lo tanto, es bueno poder diferenciarlo. Y lo mismo en el caso de alcantarillado, que tenemos sanitario. Si bien el PVC, las descargas y las ventilaciones las vamos a hacer probablemente con PVC sanitario o con HDPE o con lo que sea, sí funcionan distinto la ventilación de la descarga o la descompresión de la descarga en el caso de las instalaciones verticales. Si yo ahora, por ejemplo, buscamos donde hay... Una pregunta. Sí. En la tubería de aire acondicionado, que es suministro retorno abuela, ¿no? Sí. Ahí también se puede especificar en ese templeo, bien especificado lo que es el aislante. La aislación de la tubería es otro. La aislación es un elemento aparte que uno lo incorpora posterior. Claro, pero no dentro de esa No dentro de eso. Sí, no dentro del sistema. El sistema lo único que hace es diferenciar qué tipo de fluido pasa por la tubería o ducto o lo que sea, pero la aislación es un elemento extra que yo lo coloco. claro. Y lo puedo colocar y poner. Pero no está acá. No está se coloca en el mismo proyecto. Sí, claro, sí. Sí, porque es un material contabilizado. Sí, no, por supuesto. Por supuesto, no. Y de hecho, en las tuberías de clima, en las matrices de clima, muchas veces una aislación que realmente tiene 3 o 5 centímetros incluso, que ocupa harto espacio en los chafos. Entonces, es importante considerar el tema de la aislación. Así que bien ¿Ah? La de agua caliente también. Hay otros sistemas que están acá que se llaman sistemas de conductos, ¿ya? Y dentro de los sistemas de conductos tenemos exhaust air, o aire viciado, o la extracción de aire, retorno de aire, que es parte de los sistemas también de climatización, y inyección de aire. Inyección de aire fresco o también se utiliza o se podría utilizar para, por ejemplo, el sistema de presurización de una escalera, que le estamos inyectando aire a una caja escalera, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, que tenemos las 3 disciplinas, después tenemos subdisciplinas, y dentro de estas subdisciplinas podemos trabajar distintos sistemas ya sea de tuberías o ductos, dependiendo del uso que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ir desde la pestaña Sistemas, que está acá arriba, que es donde vamos a encontrar todo lo relacionado con instalaciones. El primer segmento, por así decirlo, es de climatización, donde vamos a encontrar lo que es conductos o ductos de clima, que pueden ser ductos redondos, ductos rectangulares, ductos cuadrados. Tenemos los fittings asociados, que van a ser los codos, las derivaciones, las transiciones. Tenemos los accesorios, que por ejemplo pueden ser los dampers, los templadores cortafuegos, en el caso de los tubos de clima. Tubos flexibles, terminales de aire, y luego de eso tenemos equipos mecánicos, por ejemplo ventiladores de inyección, bombas, manejadoras de aire, fan coil, ese tipo de elementos. Y dentro de fontanería tenemos tuberías, podemos hacer tuberías paralelas, por ejemplo, que es muy útil cuando uno está modelando en lo que es instalaciones de tipo hospitalarios, por ejemplo, los gases clínicos, que son varias tuberías paralelas. Eso es muy útil porque uno puede hacer, después lo va a ver, puede hacer una tubería, después simplemente determina cuántas paralelas y qué distancia y hace todo el recorrido de una. Tenemos las uniones de tuberías, que van a ser todos los codos, las T, todos los fittings asociados. Accesorios, tenemos válvulas, llaves de corte, llaves de paso, tuberías flexibles. Y tenemos lo que es artefactos sanitarios, lavamanos, excusados, bidet, tinas, y lo que es rociadores o sprinklers. ¿Ya? Dentro de lo que es electricidad, tenemos bandejas, que son las bandejas portaconductores, tenemos conduits, la misma opción que las tuberías, tenemos para hacer conduits paralelos, fittings para bandeja,
tenemos los fittings para los conduits que van a ser las curvas, las cajas de derivación. Y dentro de lo que es equipo eléctrico vamos a encontrar, por ejemplo, grupo electrógeno, un tablero eléctrico, rack en el caso de las corrientes débiles, por ejemplo. Y dentro de lo que es dispositivos vamos a encontrar lo que es aparato eléctrico, podemos encontrar enchufes, podemos encontrar puntos de datos, alarma de incendio, interruptores, ya todo lo relacionado con, que es parte del tema eléctrico o corrientes débiles, ya dentro de la electricidad acá no se para, sino que todo lo que sea vaya por ducto, ya sea fuerza o corrientes débiles o iluminación, va a estar dentro de la disciplina de electricidad. Lo mismo que las luminarias, y aquí vamos básicamente a colocar distintos tipos de lámparas, que pueden ser lámparas de, no sé, por ejemplo, este tipo colgante, lámparas de piso, lámparas de mesa, apliqué, lámparas de muro, en suelo, distintos tipos de luminarias que permite traer Revit. Y lo bueno de, por ejemplo, en el caso de las luminarias y de todos los elementos en general, los dispositivos, los enchufes, los equipos, es que vienen asociados con los datos de potencia, amperaje, y uno puede, sobre todo los que trabajan con el tema eléctrico, se dedican al tema del cálculo eléctrico, pueden incorporarle a todos estos elementos los datos específicos de electricidad, como el que les digo, de carga aparente, un montón de cosas que manejan ellos, y pueden tener un tema bastante real. Lo mismo que las luminarias pueden determinar, no sé, cuántos tipos de lux va a tener una lámpara o una luminaria en particular, cuántos grados Kelvin, bla, 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 un montón de cosas más técnicas que Revit sí me permite hacerlo para los que se dedican a lo que es la disciplina de electricidad. Y lo mismo que en el caso de las tuberías y los ductos, se pueden hacer también cálculos de fluidos, también los equipos de clima tienen potencia asociada, flujo, etc. Ese tipo de cosas que son más específicas, un especialista del área las podría ocupar sin ningún problema acá. Entonces, la primera herramienta que vamos a ver, para que veamos cómo funcionan las instalaciones, vamos a ocupar la herramienta conducto, ¿ya? Y la herramienta conducto va a funcionar similar a los muros que hemos hecho anteriormente, porque yo, por ejemplo, fíjense que antes de hacer cualquier cosa, por defecto viene cargado un conducto que se llama de tipo rectangular, y si yo despliego, fíjense que van a venir más tipos de ductos cargados, como por ejemplo ductos ovalados, ductos rectangulares y ductos redondos. ¿Ya? Yo puedo utilizar el que quiera dependiendo del proyecto, ¿ya? Nosotros vamos a ocupar, por ejemplo, este que dice, el que viene por defecto, que es conducto rectangular, radius, elbows y TES. ¿Qué significa esto? De que todas las uniones o los cambios de dirección que sean codos la pieza va a ser un codo curvado. Porque si yo ocupara, por ejemplo, el que dice meter elbow, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un codo de tipo ortogonal, ¿ya? Entonces va a depender un poco de las características del proyecto, cómo se va a hacer el proyecto, qué tipo de ducto vamos a utilizar. Nosotros vamos a partir utilizando este que dice radios, elbows y TES, ¿ya? Entonces, por defecto viene creado un ducto que tiene un ancho de 300, un alto de 300 también, o sea, un tubo de 30 por 30, y tiene un desfase de 2,75. ¿Qué quiere decir esto? Que con respecto... Esto está en milímetros, sí. Recuerden también que ustedes pueden cambiar las unidades tecleando UN a lo que les parezca más fácil para ustedes. Por ejemplo, lo podemos colocar en metros si quisieran. Se puede trabajar en pulgadas. También perfectamente. Se pueden colocar pulgadas fraccionarias, pulgadas decimales, como uno quiera. En el fondo eso es a piacere según el usuario. Nosotros vamos a trabajar en metros hoy, ¿ya? O como ustedes gusten, a mí me da igual. Le voy a colocar 2 posiciones decimales, ¿ya? Pero fíjense de que el único valor que cambia es el desfase de la altura que me dice que ahora está a 2,75. No así el tamaño del ducto, que siempre lo va a mostrar en milímetros. Aquí no me dice 0,3, 0,30. Siempre, independiente de que esté trabajando en kilómetros, en lo que sea, me va a mostrar
el ancho y el alto en milímetros. Eso es por defecto. Entonces, ya sabemos que si nosotros empezamos a trazar, vamos a tener un ducto que de 30 por 30 va a estar a una altura de 275. Y vamos a hacer un ducto que va a partir, por ejemplo, acá. Y al igual que, por ejemplo, un muro, yo lo puedo determinar su longitud como quisiera. Y voy a hacer aquí en este punto. Y fíjense que el ducto tiene la particularidad de que viene automáticamente unido para yo hacer un segundo segmento, ¿ya? Yo si quisiera podría dejar ese ducto hasta ahí, aprieto por ejemplo el botón derecho y le digo cancelar y va a quedar solamente el tramo recto. Voy a volver a hacer lo mismo, voy a seleccionar ese ducto y con botón derecho le voy a colocar crear similar o bien, como les enseñé también, seleccionar CS con el teclado y voy a generar el mismo ducto en paralelo. Fíjense que si yo me acerco a algún punto me va a mostrar las líneas de referencia que están próximas a algún elemento que tenga cerca. Yo me voy a colocar, por ejemplo, acá. Voy a dibujar otro tramo. Y voy a llegar hasta acá, por ejemplo, y ahora voy a hacer un quiebre en 90 grados. Y fíjense que automáticamente Revit generó el codo correspondiente. Este es un codo de tipo rectangular con un radio de 1.5. Este 1.5 es, si yo lo selecciono y le digo editar tipo, todos los fittings, válvulas, todo lo que sea de los elementos son familias, igual que como si fuera una losa, que fuera un muro, pero ahora con la diferencia que es un componente también. Y fíjense que este 1,5 es un factor que está relacionado con la curvatura del codo. ¿Ya? Es una fórmula que, si ustedes abrieran, editar esta familia, hay una fórmula que viene implícita dentro del objeto que a mí me permite variar este ángulo, o sea, este factor. Yo mientras este factor, o este multiplicador, mientras más grande es, más amplia es la curvatura del codo. Si yo mientras más pequeño es, la curvatura es menor. Entonces, fíjense que vienen por defecto ya creados, uno con el factor 1W, 1.5 y 2W. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, al 2W. Y le digo aceptar. Y fíjense que aumentó la curvatura de ese codo. Hago lo mismo, lo cambio, por ejemplo, al 1W y disminuye la curvatura. ¿Ya? Yo podría también, por ejemplo, si quisiera, si aún encuentro que este codo, a pesar de ser el más pequeño, sigue siendo muy grande, por ejemplo, ¿qué es lo que podría hacer? Yo lo tomo y al igual que cualquier otro elemento de Revit, edito el tipo y lo duplico y le voy a colocar, por ejemplo, no me pregunten por qué, porque viene configurado así, el factor más pequeño que yo le puedo dar a un multiplicador de codo es un 0,6. ¿Ya? Y le coloco 0,6. Y ahí se redujo la curvatura del codo. Solo para mostrarles, voy a intentar colocarlo más pequeño. Le voy a colocar 0,5. Me tira automáticamente un error. O sea, el valor más pequeño que permite es 0,6. Porque la fórmula que viene dentro de este codo está con esa restricción. Por lo tanto, yo la curvatura más pequeña que podría ocupar sería con un multiplicador de 0,6. ¿Ya? Ahora, muchas veces estas curvaturas vienen por el especialista de clima, sabe cuánto el radio mínimo que tiene que tener un codo, eso lo ve el especialista. Pero para efectos de modelado, yo les explico cómo lo podrían hacer en caso de que necesitaran una curva con una curvatura mayor o menor. ¿Qué otra cosa es importante de ver cuando yo modelo ductos? Si yo me posiciono, por ejemplo, selecciono un ducto, fíjense de que yo los extremos, por ejemplo lo podría arrastrar y girar algún ángulo que yo quisiera, por ejemplo, a 45 grados. Al hacer eso también va a adaptar el codo al ángulo correspondiente. ¿Y qué otra cosa importante que yo puedo hacer? Voy a seleccionar el ducto
Y si yo me posiciono en el extremo, donde está este simbolito, donde dice arrastrar, yo aprieto botón derecho y puedo utilizar la opción que dice dibujar conducto. ¿Qué es lo que me permite hacer eso? Automáticamente me va a permitir dibujar otro ducto a partir del punto de término donde yo tenía anteriormente. Y ahí yo podría seguir dibujando mi trazado como yo quisiera o como me vaya determinando el proyecto. ¿Ya? Y otra cosa importante o interesante es saber que el tema de los ductos, fíjense, yo qué es lo que voy a hacer ahora. Todos estos ductos, incluyendo el codo, el tamaño es de 300 por 300. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar? Porque por proyecto, a contar de este tramo, por ejemplo, el ducto ya no es de 30 por 30, sino que es de 30 por 60. Lo vamos a cambiar. Voy a seleccionar este ducto y le voy a decir, ¿sabes qué? Mi ancho ya no es 300, sino que son 600. Lo que hizo Revit. Después del codo hizo una transición que va a pasar del tamaño de 300 por 300 a 300 por 600. Y ahora, ¿qué es lo que podría hacer yo? Podría seleccionar también estos dos tramos que siguen estando de 300 por 300 y los actualizo para igualarlos con este. Le digo, por ejemplo, 600 por 300. Automáticamente también me lo actualizo. Entonces, eso es lo bueno también que tiene la herramienta de los ductos y en general también van a tener las tuberías y las bandejas, de que cada vez que yo tenga un cambio de sección, ya sea de un ducto a una tubería, me va a hacer la transición o el fitting correspondiente. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo necesito, por ejemplo, voy a crear un ducto similar a este, crear similar, y lo voy a posicionar, por ejemplo, acá, en cualquier parte. Yo me podría acercar a cualquier parte del ducto, por ejemplo, a una cara, la que sea, la interior, la exterior, al centro, y fíjense, por ejemplo, si yo me coloco al centro, me va a marcar el punto medio de ese tramo del ducto, y me podría posicionar en un extremo, donde yo quisiera. Por ejemplo, yo me voy a empalmar al ojo, en cualquier lugar, acá. Y pongo el ducto en la dirección que quisiera. Al hacer eso también generó el fitting correspondiente que va a ser la unión entre esos dos ductos. Y si este también yo lo quisiera cambiar porque ya no es de ese tamaño, por ejemplo, le digo que sea de 400 por 300, también se va a actualizar el tamaño de esta transición. Y otra cosa es muy útil de los ductos que están unidos, fíjense, si yo selecciono estos ductos, estaban todos dibujados a una altura de 2,75. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar cualquier tramo, y le voy a decir, ¿sabes que no quiero que estén a 2,75, quiero que estén a 2,50? Ahora yo voy a seleccionar cualquier otro tramo. Y están todos a 2,50. ¿Por qué? Porque todos estos elementos están conectados. Entonces, si yo le cambio la altura a uno, todos los que están conectados van a subir o van a bajar su altura. Vamos a ver ahora las transiciones verticales. Por ejemplo, este ducto, que lo tenemos a 2,50 metros, lo vamos a cambiar, por ejemplo, a una altura que esté a 1 metro. Ya va a estar a 1 metro el piso de un ducto que va a estar a media altura. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en este extremo tengo que subir una vertical que, por ejemplo, va a ser una vertical de clima, de inyección, de lo que sea? Yo por ejemplo, me voy a posicionar en el extremo, le voy a decir botón derecho, dibujar conducto. Por defecto, como estos ductos están dibujados a 1 metro, si yo hago un tramo horizontal o el que sea, lo va a seguir dibujando a 1 metro. Pero yo podría terminar con anterioridad, sabes que no quiero que estés a 1 metro, quiero que estés a 3. Y voy a dibujar el tramo horizontal. Al hacer eso, fíjense lo que pasa acá. Generó estas piezas que vamos a ver ahora en 3D cómo quedan. Entonces vamos a ver la casita donde dice 3D y generó el traspaso vertical. Entonces yo pasé de una altura y dándole
partiendo de una altura base de 1 metro o de la que sea, puedo determinar que quiero subir a 2 metros, a 3, a 4 o a la altura que correspondiente. Yo le podría colocar 20 metros si quisiera. Por ejemplo, ya que estoy en la vista 3D, con el Shift yo puedo hacer Orbit. Por ejemplo, este tramo que está más alto, fíjense que si yo lo selecciono, que está a 3 metros, yo le puedo decir 20. Automáticamente aumentó la vertical y llevó este ducto a una altura de 20 metros respecto al nivel en el que estoy trabajando. Lo mismo podría ser, por ejemplo, si por el motivo que sea y el proyecto lo dice así, ahora yo necesito volver a bajar, esto yo lo puedo hacer en 3D también. Cuando yo estoy en la vista 3D, si yo quiero dibujar otro ducto, por ejemplo, selecciono el tramo, le digo botón derecho, le digo dibujar conducto, lo que me permite hacer es salir en tramos solo horizontales de forma manual. ¿Cómo yo podría hacer un cambio vertical? Tengo que hacerlo sí o sí con el despacio. Entonces, por ejemplo, yo de 20 metros voy a bajar a 15, fíjense. Automáticamente bajó la cota siguiente y me permite seguir dibujando el ducto. Entonces, de esta manera yo puedo seguir haciendo mi trazado dependiendo de las alturas que vaya teniendo el trazado de clima. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Qué otra cosa, por ejemplo, podría hacer? Yo podría hacer un tubo o un ducto que tenga alguna pendiente en particular o que empiece en una altura y termine en otra, que vendría a ser un tubo diagonal. Yo podría variar eso. Si yo selecciono, por ejemplo, este ducto, y fíjense que aquí me dice la cota de inicio y la cota de término, ambas están a 15. Los ductos por defecto vienen al eje del ducto. Yo puedo configurar si quisiera de que esa referencia fuera la cara superior o la cara inferior. Por defecto estos vienen al centro. Y por ejemplo, yo le voy a decir que no quiero que estés a 15 metros, le voy a decir que este tramo esté a 14. Vamos a ver lo que va a pasar. Automáticamente inclinó el tubo y tengo una cota de inicio de término a 15 y otra a 14. Y fíjense de que si yo selecciono este tramo que está con una inclinación, aparece la pendiente. Entonces, yo esta misma pendiente la podría, como esta diferencia de cotas me arroja que tiene una pendiente de 12.82%. Yo podría determinar que esa pendiente fuera, por ejemplo, algo conocido, 10%. Y al hacer eso, como lo que yo estoy, la variable que estoy, mi variable conocida va a ser la pendiente, la resultante va a ser la cuota de término. ¿Se entiende hasta ahí cómo puedo yo, por ejemplo, podría variar el inicio o término de un ducto? Hay otra manera en la cual, por ejemplo, yo podría hacer un tubo con pendiente desde el inicio. Voy a volver a la planta. Y por ejemplo, voy a tomar cualquier ducto, le digo crear similar para dibujarlo en cualquier posición. Y acá me debería aparecer, no me aparece, aquí me debería aparecer la opción de darle la pendiente, que no me aparece. Una pregunta, ¿en qué material, dónde está especificado el material, o dónde se da el material ¿Del ducto? del ducto especificado? Bien. Eso ya es un poco más específico, pero lo podemos ver rápidamente cómo se hace. Por ejemplo, dentro de lo que es sistemas de conducto que están acá, estos sistemas que venían de inyección, retorno, etcétera, yo puedo modificarlo o crear uno nuevo. Yo voy a crear un nuevo sistema que se va a llamar, por ejemplo, a partir del sistema de extracción. Lo importante del sistema es que se estén siempre relacionados. Yo voy a ocupar, por ejemplo, un sistema de extracción de cocinas que son ductos de fierro negro, por tema de los gases con grasa, sigue siendo un sistema de extracción. Por lo tanto, si yo lo voy a utilizar con ese fin, lo ideal es que no ocupe un sistema de inyección, sino que sea siempre un sistema de extracción. Por lo tanto, voy a duplicar el sistema de exhaust air o extracción, botón derecho, lo duplico, le digo, por ejemplo, que se va a llamar botón derecho, cambiar nombre y le voy a colocar
extracción cocina. ¿Ya? Al hacer eso, los sistemas, yo le hago doble clic, me puedo meter a la configuración o las propiedades de ese sistema y aquí puedo determinar qué material específico va a tener ese ducto del sistema de extracción cocina. Entonces aquí en el material yo podría seleccionar y, por ejemplo, tomar algo relacionado con fierro. Voy a escribir iron, que aquí aparece, este. Y por ejemplo, lo voy a duplicar y le voy a colocar fierro negro. ¿Ya? Para que sepamos de que va a ser un material distinto y que ese ducto va a tener un material distinto al resto. Entonces, eso es una manera rápida de cómo yo puedo determinar el material. Lo mismo que, por ejemplo, En esa misma cantidad tú especificas el aislante en el caso que sea un ducto de suministro, un Sí. ducto de retorno. el tema de la aislación uno lo puede hacer, lo vamos a hacer al tiro, que es algo bastante rápido. Por ejemplo, yo me voy a posicionar sobre cualquier tramo del ducto sin hacer clic y voy a apretar la tecla Tab. Y al igual que los muros, y al hacer eso, me va a resaltar todos los elementos que están conectados. ¿Ya? Al hacer clic, una vez que ya están todos resaltados, me va a seleccionar todos los elementos. Y yo, con los elementos seleccionados, yo puedo pasar de una pestaña a otra y siguen estando seleccionados. Y dentro también de la pestaña de sistemas, fíjense que está la opción de aislamiento. Entonces yo le puedo colocar un aislamiento que vendría siendo la aislación del ducto o una tubería. Yo le voy a decir añadir. Y me dice, ¿qué tipo de aislamiento es? En este caso, por defecto, vienen estos dos. Uno podría también crear un tipo de aislamiento, espuma, no sé cuántito, qué sé yo, dependiendo de las características del sistema. Y le digo, ¿qué espesor? Va a ser de 25 milímetros, 50, el que yo determine. Y le digo aceptar. Y al hacer eso, fíjense que automáticamente le agregó al ducto toda la aislación exterior. El ducto sigue siendo de 40 por 30, el tamaño que sea, pero le agregó 2,5 centímetros por cada lado, que es la parte de la aislación. Vamos a volver a la planta. ¿Y qué otra cosa importante o podemos ver dentro de lo que son los sistemas de ducto antes de que pasemos a las tuberías? Es que, por ejemplo, dentro de la pestaña sistemas, podemos incorporar elementos como terminales de aire, por ejemplo, que podría ser un difusor, una rejilla de extracción. Entonces, si vamos a donde dice terminal de aire, van a venir por defecto cargados, miren, fíjense, van a venir todos estos terminales de aire cargados previamente que venían en esta plantilla. Y vamos a utilizar, por ejemplo, este supply diffuser o un difusor de inyección. ¿Y qué es lo que puede hacer? Fíjense que dentro de las propiedades de este difusor, al igual que por ejemplo una losa o un muro, viene asociada a un nivel. En este caso van a venir asociados al nivel 1 o en el nivel en que esté trabajando. Vamos a ver qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, lo posiciono en cualquier lugar asociado al nivel 1. Lo voy a colocar, por ejemplo, acá. Si yo veo esto, por ejemplo, en el 3D, ¿qué es lo que hizo? Este difusor lo colocó en el piso 1 y en el nivel altura 0, es decir, lo colocó pegado al piso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo al desfase, le digo, ¿sabes qué? No quiero que estés pegado al piso, quiero que estés a 3 metros. Le coloco 3 y automáticamente cambió la altura a la que tengo ese difusor. Ya. ¿Vamos al tiro al break o esperamos un poquito?
Y entonces vamos al tiro al break y seguimos con en la segunda parte. Ahí al lado ¿Sí? está la especificación del difusor, ¿no? Que si de Cuando yo lo selecciono, sí, cuando yo selecciono un elemento van a aparecer sus propiedades. que si es de 4 vías, 3 vías, 2 vías, aluminio, con control de volumen, sin control de volumen. Mira, si vemos en las propiedades, tiene algunos datos mecánicos respecto al flujo, de la presión, ya. Esto también ya son datos más específicos que bueno, yo no soy proyectista de clima, no lo manejo, nunca voy a saber cuál es el flujo del difusor, eso es algo que yo no manejo, pero una persona entendida en el tema sí podría tener la... Claro, pero ¿Sí? ahí uno especifica el caudal, Exacto. los pies cúbicos por minuto, Exacto. si es de 2 vías, 3 vías, 4 vías, Así es. el volumen y todo eso. Así es, y si uno ve en editar tipo, también van a aparecer... Ah, no, aquí no aparece. No, aparecen acá parece que los únicos parámetros que tiene respecto al tema mecánico son estos acá. La presión y el fluido. Por ejemplo, los equipos de clima que vamos a ver después, tienen, además del tema de los fluidos, tienen la carga, la potencia eléctrica, de que no sé cuántos polos tiene, si es trifásico, un montón de otras cosas que son más específicas del elemento. Pero sí, este difusor en particular, para los que son entendidos del tema de clima, podrían determinar acá algún tipo de fluido o dato técnico que sea necesario. Por ejemplo, vamos a ver qué pasaría si, por ejemplo, yo tomo este mismo difusor y le digo botón derecho, crear similar, y por ejemplo lo posiciono sobre un ducto. Aquí me está advirtiendo algo de... Claro, que el difusor lo ubica a 3 metros, lo ubica a 1 metro. Claro, aquí me generó el error de que, vamos a ver al tiro qué es lo que está, cuál es el problema que tenía, y probablemente es lo que dicen ustedes, que el ducto está a 1 metro, y este difusor, al colocar similar, también lo hizo a 3. Entonces ahí genera un error de que está haciendo la conexión en un sentido contrario. Si yo la coloco en 0, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Lo voy a colocar, por ejemplo, acá. Si yo veo ahora en el 3D, el difusor lo conecta al ducto donde yo me posicioné. Y aquí ¿y qué es lo que hace esto? De que lo conecta al ducto, yo podría ahora determinar de que mejor este ducto ya no está a 1 metro, sino que está a 3 metros. El difusor, perdón, sigue estando a 0 y yo lo podría subir, por ejemplo, a 2.4, que es mejor que va a estar a la altura de un cielo raso o a la altura que determine el recinto. O bien, vamos a ver qué otra alternativa podemos ver que podría funcionar. Yo este ducto también lo puedo extender acá. Y este difusor lo voy a seleccionar, escribo SEO para copiar y lo voy a desplazar en una línea recta, por ejemplo, acá. Y probablemente me tire un error, vamos a ver si lo tira o no. Yo le voy a decir conectar a. Y me pregunta dónde lo quiero conectar, por ejemplo, a este ducto. Me lo conectó sin ningún problema, ¿por qué? Porque tiene el espacio suficiente para generar el ducto vertical y la conexión. Si por ejemplo, este difusor hubiera estado un poco más arriba y no tiene el espacio suficiente para generar el ducto más la transición, me habría generado también un error que fue parecido al que me generó de que tenía el ducto más abajo y el difusor más arriba. ¿Ya? Entonces Revit por lo general siempre me va a ir advirtiendo de esos posibles errores que yo tenga al insertar algún tipo de elemento. Ya, esa P, ¿Sí? esa pieza P, ¿Esta? ¿es la única pieza que está en Revit o hay No, no es la única. Hay otras figuras. Hay otras. Hay otras, por ejemplo, en este sistema de ducto que estamos utilizando, que es el que se llama radios elbows, es decir, que tiene los codos curvados y T, hay otro similar que se llama, por ejemplo, vamos a crear similar y en vez de seguir utilizando este, lo vamos a cambiar a radios elbows y taps. Otro tipo. Y voy a dibujar un tramo cualquiera. Estoy dibujando el 3D. Acá.
y acá. ¿Qué voy a hacer? Me voy a empalmar en cualquier punto. Por ejemplo, aquí. O me podría, lo importante es que yo me posicione en algún vértice o cara del ducto para que me genere una conexión. Yo me voy a posicionar, por ejemplo, al centro. Y voy a partir hacia acá. Y fíjense que el tipo de unión que me hizo yo no es una T, sino que es una tapa que se llama. Que es lo más, de hecho, que es lo más utilizado por lo general que se utiliza en obra. Las uniones son este tipo que derechamente es es como una cinta que unen ambos ductos, o también hay un tipo de derivación que se llama zapato chino, que es tiene como un pequeño chaflán acá. ¿Ya? Entonces uno podría configurar qué tipo de unión previamente quiere hacer para que haga cada vez que yo vaya haciendo mi trazado, automáticamente me haga el codo de tal o cual curvatura, o que me haga, en vez de T, me haga este tipo de unión, etcétera. Entonces, esa también es una manera de que tengo de no hacerlo, por ejemplo, con una T. Uh-huh. Ya, ahora sí vamos al break. Ya nos tomamos un cafecito. Recuerden vayan guardando en el escritorio para que, por si acaso. Pones CN4 más lineal. ¿Dónde? ¿Acá? No, ese es 5 minutos. Este. Sí. Le pongo pausa, ¿no? ¿O stop?